con mi esposa, hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar enseñando. Gracias si te conectas por primera vez, bienvenido eres. Gracias por estar con nosotros, somos Pasión, todas las semanas nos conectamos a través de los diferentes enlaces para enseñar la palabra de Dios. Tenemos principios de vida, principios que restauran familia, principios que restauran situaciones que muchas veces no sabemos cómo enfrentar. Si estamos listos, por favor toma tu lapicero, tu cuaderno, busca un lugar privado para que Dios pueda hablarte. Recuerda, siempre ven con expectativas. Dios tiene una palabra para hablarte. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es un Dios de milagros. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere obrar en milagros. Dios quiere restaurar tu hogar, restaurar aquellas cosas que has perdido por errores, por equivocaciones, por decisiones que has tomado en la vida. Bien, ¿estamos listos? Estamos listos para empezar la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con esta secuencia de enseñanzas sobre Muévete en la Palabra. Algo lindo que la misma Biblia dice es que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies, ¿no? Nos muestra el camino en el que estamos y dice que es una lumbrera a nuestro camino, nos muestra hacia dónde vamos. Entonces es maravilloso poder tomar este tiempo para compartir sobre Muévete en la Palabra. Así es, recuerda, Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Jesús es la palabra es Jesús. Cuando declaramos la palabra, declaramos el poder de Jesús, declaramos la unción de Jesús, declaramos que Él puede moverse a través de esa palabra. Hoy vamos a compartir en Josué capítulo 1, versículo 8. Voy a invitarte a que abras tu Biblia, tomes nota ahí, Josué capítulo 1, versículo 8. A ver, ¿lo tienes? Sí, por favor, lo voy a leer yo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una versión que yo quiero leer, es la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice algo muy parecido, pero con otras palabras. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es una traducción amplificada de Josué capítulo 1, versículo 8. Estamos en la serie Muévete en la Palabra. La semana pasada estuvimos compartiendo algunos principios. Recordemos esto, muchas veces nosotros buscamos respuestas para situaciones, para problemas, pero lo que la Biblia te da no son respuestas para esos problemas y para esas situaciones. No. Lo que la palabra de Dios enseña, lo que Jesús nos enseña a través de su poder es restaurar los inicios, restaurar los fundamentos, restaurar la raíz, restaurar. Estos principios restaurados traen respuestas para los problemas que nosotros podemos ver. Y realmente, pastor, cuando tú hablas de principios, hablamos de el primer lugar al cual recurrimos cuando tenemos una situación. Así es. Y es la palabra. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la palabra, tenemos la respuesta para los problemas que vemos. Muchas veces queremos los pasos más cortitos para resolver. Uno de los temas que hemos estado compartiendo durante estos talleres que estuvimos dando desarrollando habilidades de crianza, es que muchas veces nosotros queremos resolver los problemas en el presente, en el momento, pero olvidamos que Dios siempre nos lleva a resolver el problema donde se inició, porque es la manera en que Dios restaura. El deseo de Dios no solamente es arreglar el problema, los problemas pueden venir por muchas razones. Entonces lo que Dios te da es herramientas, te da el soporte para que mantengas tu sanidad. Nosotros no deseamos paliativos, no queremos solamente soluciones instantáneas que luego no duren y tengamos que buscar otras alternativas para resolver los mismos problemas. El deseo de Dios no es que constantemente caigamos en el mismo problema. Exactamente, o sea, el deseo de Dios no es que nos vaya mal y no es que las cosas nos salgan mal siempre, sino que al llegar a la raíz y establecer un principio correcto de acuerdo a la palabra de Dios, podemos
limpiar el camino para que lo demás pueda salir en orden. Entonces acostumbrémonos a hacer algo. No busques resolver el problema en la situación. Los problemas vienen y muchas de ellas son consecuencias de las situaciones o de las decisiones que hemos tomado. Hay consecuencias de nuestras decisiones. Entonces regresa al lugar donde tomaste la mala decisión, busca la sabiduría de Dios, busca la palabra de Dios y restaura ese momento. Restaura esa situación. Tenemos una historia antes de continuar con esto, cuando Absalón se aleja de su padre. Sí. Absalón había tomado venganza por una situación, por una injusticia, por su hermana Dina, Sí. ¿verdad? Y David no tomó mayor participación. Entonces Absalón se resintió y su padre lo sabía, David lo sabía. Lo sabía, Pero David nunca tomó el tiempo para restaurar ese problema. Es más, dice, cuando David se entera de lo que Absalón hace, lo envía lejos. O sea, le dice, no quiero verlo, no quiero conectarme con él, no quiero tener una relación con él, que se vaya, ¿no? Y lo que sucede después es que pasa el tiempo y Absalón va a las puertas de la ciudad y empieza a hablar a todo el que pasaba y les decía, ¿quién me diera a mí ser rey? Yo respondería, solucionaría todos sus problemas. Miren cómo un problema que pudo resolverse en el momento por una situación injusta para él lo observó y tuvo esa lectura. Al olvidar David de resolver siendo el padre, empieza esa situación a crecer. Empieza a decir esto. Luego el comandante de David le dice, David, tu hijo está aquí, quiere verte. Y tiene la oportunidad para resolver, sí, y tampoco lo hace. Tampoco. Sigue pasando el tiempo y luego dicen, Absalón se va a proclamar rey. Sí. Y encima, y fue una situación que aún ahí David como rey pudo haber resuelto. También pudo haber resuelto y no lo hizo. No lo hizo. Llega el momento en que Absalón se proclama rey, los soldados de David van, hay un enfrentamiento y Absalón muere. Absalón muere, el hijo que amaba a David muere, solo por no resolver una situación tiempo atrás que era fácil de resolver en el momento, pero su orgullo, tal vez no quería dar su brazo a torcer, tal vez no le importó, tal vez él dijo ya se le pasará este derrinche, no resolvió ese problema y ahora encontramos a su hijo muerto por los mismos soldados. David llora amargamente. Entonces, cuando tú dejas los problemas sin resolver, luego vas a darte cuenta de situaciones o consecuencias que se derivan de esos problemas. Sí, y muchos de ellos no tienen tal vez mucho que ver con la raíz del problema. Exactamente, ¿no? Pero ya se volvieron como una bola de nieve, ¿no? Son problemas, son situaciones que ya degeneraron. Un simple problema degeneró en otro tipo de situaciones y de conflictos que ya no solo afectan un espacio, afectan más espacios, afectan más personas, solo por no resolver. Entonces tenemos que aprender a resolver los problemas in situ, en el momento, no dejar pasar el tiempo. Situaciones, heridas, daños, dolor. No debemos creer que el tiempo sanará las heridas o el tiempo dejará pasar las emociones y las emociones se calmarán. Las cosas se resuelven en el momento. En el momento. Esto es lo que el Espíritu Santo, si tú eres un creyente, un hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Eso significa que cuando sepas que hay un error, el Espíritu Santo va a estar allí para decirte, estás equivocado, esto no es correcto, pide perdón, arréglalo, humíllate. Claro, y hay algo que tenemos que entender y tenerlo bastante claro, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos muestra, no es para humillarnos y decirte qué mal lo hiciste y no tienes, ninguna esperanza. Pero lo que Dios está haciendo es trayendo esta claridad y este entendimiento a tu vida para que tú puedas ordenar tu vida y te vaya bien. Así es. Vamos ahora sí. Josué capítulo 1, versículo 8. Hemos leído Josué 1.8. Vamos a dividirlo en cuatro partes, en 4 bloques. Vamos a estudiar Josué 1.8. Estamos en la serie Muévete en la Palabra. Qué importante es movernos en la palabra, no en tu palabra, no en mi palabra, en la palabra de Dios. Y partimos dentro de la enseñanza que hemos estado dando cuando Dios le dice a Pedro, ve más adentro y echa tus redes. Él fue en la palabra de Jesús. Él confió en la palabra. Él decidió obedecer esa palabra, la escuchó, la
obedeció, la puso en práctica y vio los resultados. Es en la palabra de Dios donde nosotros nos movemos. Bien, el primer bloque es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa palabra, la palabra clave aquí en este verso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es la palabra nunca. Nunca. Esta palabra nunca habla en ninguna circunstancia. Bajo ninguna oportunidad diferente. O sea, nunca dejes de hacerlo. Ajá. Nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, en ningún estado de ánimo. Nosotros cambiamos. Nosotros somos diferentes. Hoy estoy alegre, hay un sol radiante, mañana no hay sol, estoy triste y tal vez mi estado de ánimo puede cambiar. Pero cuando la Biblia dice que nunca se aparte de tu boca, de tus confesiones, de tu declaración, es aun cuando tu estado de ánimo sea el peor, aun cuando tengas la peor circunstancia de tu vida, aun cuando las adversidades sean tan grandes que tú digas, hoy día quiero estar blue, hoy día quiero olvidarme de Dios, hoy día quiero solo apartarme, no me hables de Dios, no me hables de nada. Sí. Aún en los peores tiempos, la Biblia dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios. Es algo que Jesús también utilizó cuando fue tentado, ¿no? Dijo, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el decir nunca se aparte de tu boca es reconocer que nuestra vida depende de lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Así es. Y algo interesante que has dicho, cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, Él estaba mencionando no solamente la vida natural es la que debes de cuidar, es la vida espiritual la que debes de cuidar. Ser sensibles, espiritualmente sensibles a la voz de Dios. Algo hablamos nosotros estos días en las enseñanzas sobre crianza de hijos, es enseñarles a ellos a ser moralmente estables, moralmente sólidos, principios no negociables, y espiritualmente sensibles, que sean sensibles a la voz de Dios, sensibles a la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recordemos que en ese tiempo era el Pentateuco. Estamos hablando de la historia de Josué. De Josué. Era el Pentateuco el que se leía, donde Dios había revelado su voluntad y donde Dios le había dicho a Moisés las cosas que él deseaba que se desarrolle. Entonces ellos estaban recitando, la tenían en los dinteles, en los postes de su casa. Ellos tenían la palabra de Dios como la máxima expresión de la voluntad de Dios para sus vidas. Y es claro cuando dice bajo ninguna circunstancia, que no se aparte de tus confesiones, de tu declaración, de tu fe, la palabra. Porque allí estaba el poder, la palabra de Dios. Vamos al siguiente bloque, que es, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es maravilloso, meditarlo, pensarlo. Te está hablando de que no solamente lo tengas en tu boca constantemente, ¿no? Sino que esté también en tus pensamientos. Antes de meditar, primero tienes el conocimiento. La meditación viene después del conocimiento. Tú no puedes meditar en algo que no conoces. No puedes meditar en una información que no tienes. Exactamente. Entonces, cuando la Biblia dice, sino que de día y de noche meditarás en él, significa que antes de la meditación tú ya tienes una información, tienes un conocimiento. Algo que siempre enseñamos, algo que siempre les hemos enseñado es, haz dos cosas con la palabra de Dios. Léela y escudriñala. Leerla te da un panorama completo, te da la información respecto a Dios, respecto a cómo se mueve, respecto a situaciones, respecto al carácter del hombre. Pero escudriñar te permite oír la voz de Dios. Entonces allí es donde meditas. Esa palabra meditar tiene varios significados. No sé si lo tienes allí. Sí, meditar significa un pensamiento continuo, o sea, constantemente estás regresando a esta palabra, ¿no? Después dice estudiar, dar vuelta. ¿Continúas? Uno de los términos de la palabra meditar significa girar, literalmente. Esto da a entender que meditar es regresar al pensamiento, a la información, una y otra y otra y otra vez.
Ese es el término meditar, regresar al pensamiento, al conocimiento, a lo que escuchaste, a la información que recibiste. Regresa una y otra vez. Eso significa girar como una lavadora. Está dando vueltas una y otra y otra. Eso es meditar. Otro término es murmurarla. No solo es meditarla, es como murmurar. Es como declararla una y otra vez. Murmurar no es una declaración fuerte, es una declaración para ti. Es una declaración privada. Es como para hacerlo cada vez más tuyo, ¿no? Hacerlo tuyo, entenderlo. Esta es la palabra meditar. Quiero entenderlo, lo murmuro. Dios dijo esto y lo repites. Y Dios dijo esto y lo repites. Y regresas constantemente al pensamiento, a la palabra. Esa murmuración abre una revelación de Dios para tu vida. Exactamente. Estás entrando al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios, al principio del reino, en una determinada situación. Estás entrando al pensamiento de Dios. La palabra de Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios, entras al pensamiento de Dios. Entras a entender por qué Dios lo dijo, por qué Dios lo quería. Aquí es donde nosotros vemos que el Evangelio tiene un razonamiento. Sí. ¿Por qué Dios lo dijo? A veces escuchamos esto en las personas, ¿no? No, es que tengo que hacerlo porque la Biblia lo dice. Tengo que hacerlo porque soy cristiano. Tengo que hacerlo porque me han dicho que tengo que hacerlo, ¿no? Porque lo oí por ahí. Como si la palabra de Dios fuera una obligación a cumplir. Sí, no, y a veces también, ¿no? O sea, tendemos a pensar en ella, pero es como, ya, es un momento, ¿no? Mi momento espiritual. En ese momento lo pienso y luego durante el día sigo caminando como yo soy, una persona natural con mis situaciones, y no me doy cuenta que el meditar me lleva a traer el pensamiento de Dios a las situaciones que estoy viviendo. Entendamos algo. El sentirse obligado a repetir una información, el sentirse obligado a aprender algo que por tu naturaleza no es normal, el sentirse obligado a cumplir la voluntad de Dios, no muestra en tu vida ninguna relación. Exacto. Tampoco muestra en tu vida un pacto de amor. Solo te sientes obligado a una imposición que se te ha dado. Sí. Entonces, el meditar tiene que ver con el deseo de tu corazón respecto a lo que Dios quiere para ti. El deseo de tu corazón. Algo que estuvimos enseñando esta semana fue: tú nunca seguirás el razonamiento de tus pensamientos. Jamás vas a seguir la razón de tus pensamientos. Siempre vas a seguir el deseo de tu corazón. Por mucha razón que exista en tus pensamientos, por muchas razones que yo pueda darte y argumentos respecto a algo que no es correcto, tal vez para tu vida, siempre tú serás guiado al deseo de tu corazón, a la inclinación de tu corazón. Siempre. Entonces la meditación no es una imposición, el meditar es el deseo que tienes de ingresar a la información y al conocimiento que Dios te acaba de entregar. Es completamente diferente. Cuando escudriñamos, cuando meditamos la palabra, es porque lo deseamos hacer. Porque cuando uno guarda las palabras de alguien que las ha recibido, digamos, en una manera natural, es porque ama a esa persona y decide guardar y atesorar aquello que ha recibido. Entonces, cuando hablamos de meditar la palabra, es lo mismo. Es que estas palabras son tan importantes para mi vida, son realmente, como decía Jesús, ¿no? Vivo por ellas, vivo por esta palabra, que la guardo y la proceso y le doy vuelta y la tengo en mi mente y estoy pensando y murmurando en ella porque sé que es la buena voluntad de Dios para mi vida. Cuando dice de día y de noche, está hablando de una situación constante. El meditar la palabra de Dios es una situación constante. Es un recurrir constante al recuerdo de lo que he recibido. Es recurrir al recuerdo. Muchos de nosotros regresamos a los recuerdos, no tristes, alegres, recordamos historias y evocamos esas situaciones, pero muchas de ellas no tienen ninguna relación o no tienen ninguna dirección para sanar tu vida o edificarte. Entonces las evocamos, las traemos a memoria, las traemos a recuerdo, pero muchas de ellas son vanidad. En este caso, lo que la palabra de Dios dice es que traigas constantemente, la recuerdes constantemente
que no la olvides, es medita en él. Entonces, para terminar este pequeño bloque, el meditar significa que primero tú recibiste la información, primero tienes el conocimiento y posteriormente a eso meditas, evocas, vuelves al pensamiento una y otra vez por una voluntad que nace del deseo de tu corazón. No es una imposición, es una voluntad que nace del deseo de tu corazón. Esto es importante. Claro, y cuando hablas del deseo de tu corazón, hablas del deseo de mantener una relación con Dios. No guardamos en nuestro corazón nada que no amemos y nada que no deseemos. Es simple. Nunca guardarás en tu corazón algo que no deseas, algo que no amas. Todo está allí. Todo lo que tú amas y todo lo que deseas estará muy guardado en tu corazón. La Biblia dice, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Lo que más amas, lo que más deseas, allí estará tu corazón. Ay. Vamos al segundo bloque. Tenemos una cita acá. En Salmo 76, verso 6, respecto a meditar. ¿Puedes leerla, por favor? Salmo 77, verso 6 dice... Verso 6. David mismo decía, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, mi espíritu preguntaba. David tenía esta constante en su vida, de meditar constantemente en lo que había escuchado de Dios, de lo que había conocido de Dios. Y dice la Biblia que aún de noche, ¿no? Meditarás de día y de noche. Meditaba en su corazón. Esto es algo que debe ser una constante en nuestra vida. Ajá. Vamos al tercer punto. El tercer bloque, estamos dividiendo en 4 bloques, Josué 1:8. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí hay 2 palabras claves. Guardar y hacer conforme. Guardar y hacer conforme. Esa palabra guardar significa proteger, cuidarlo de tal manera y cubrirlo como si colocaras espinas para que nadie pueda tocarlo. Eso es literalmente el término guardar, como colocar espinas para que nadie lo pueda dañar, proteger, mantener. Dice, para que guardes. Guardar la palabra entonces significa protégelo y cuídalo como algo tan preciado, tan valioso, en tu vida, tan valioso. Que no vas a dejar que se ensucie, no vas a dejar que se desgaste, o sea, se pervierta, a eso me estoy tratando de referir. No vas a querer que se mezcle con nada, porque es tan precioso que vas a guardarlo como una guía en tu vida. Claro, lo guardas como lo más preciado, algo que no puede contaminarse, algo que no puede perderse, algo no que nadie puede, no se puede degradar, algo que nadie puede distorsionar, que no pueden mezclar con otra cosa. Exactamente, y que tú no vas a permitir que se mezcle con nada. Claro, tú vas a guardarlo. Vas a guardarlo, tú estás protegiéndolo, no se guarda sola. Tú has decidido proteger. La Biblia dice, Samuel nunca dejó caer, el profeta Samuel, sí, es maravilloso, la palabra de Dios. Dios de él, esta es digamos como las palabras finales de Dios acerca de Samuel. Nunca dejó caer la palabra de Dios. Él la guardaba. Él la guardaba. Lo más preciado. Él guardaba la palabra de Dios, la protegía. No había nada que lo contamine, no permitía dudas sobre la palabra. Eso significa protegerla, que no permitas que alguien introduzca en tu mente, en tu corazón, dudas respecto a algo que Dios ha dicho. ¿Cómo puedes permitir esto? Entonces, cuando tú contaminas la pureza de la palabra de Dios, eso significa que tú has sido permisivo en dejar que alguien introduzca un ingrediente contaminante, que lo único que ha producido en tu vida es duda. ¿Será entonces que Dios realmente quiere esto? ¿Dios lo habrá dicho? Tal vez Dios piensa otra cosa, tal vez Dios ha cambiado, tal vez la interpretación no es la correcta, la traducción es la correcta. Guarda la palabra de Dios. Recordemos algo, la Biblia está concatenada. Desde Génesis y Apocalipsis tú tienes una revelación progresiva de la palabra de Dios. Sí. Significa que cuando tú la vas leyendo, tú vas observando y vas descubriendo la claridad de toda ella. El Antiguo Testamento era sombra y figura, el Nuevo Testamento te revela la voluntad de Dios. No permitas que se introduzcan elementos
palabras, situaciones que perviertan o degraden la pureza de la palabra de Dios. No la añadas. Es más, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará. Exactamente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Y cuántas veces nosotros pervertimos o combinamos la palabra? O la mezclamos. La mezclamos. Yo entiendo. Estamos en una época en donde tenemos más de 50, 60 traducciones. Y cada una es como filtrar la leche, una y otra y otra y otra, hasta que al final solo tienes el color blanco, pero no tienes ninguna proteína, sí, no hay vitaminas, no nada. La filtraste tanto. Busca siempre tener la integridad de la palabra. No la agregues, no le quites, manténla pura en lo posible. Vamos a el siguiente bloque, la siguiente palabra es haz conforme. Y eso es... Haz conforme. En Éxodo capítulo 25, verso 40. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le estaba diciendo a Moisés. Dios le muestra a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Sí. Y Dios le da un diseño y le advierte, haz conforme al modelo. O sea, no cambies las medidas, no la añadas, no la interpretes, solo haz conforme al modelo. No salgas del diseño. No salgas de la línea que te he trazado. No salgas del diseño. El diseño es muy importante. Uh-huh. Sé fiel al diseño. No le pongas otros agregados. No cambies las medidas. No busques hacerlo a tu manera. No busques darle otro sabor. Claro, no trates de contemplarizarlo, o sea, no lo hagas contemporáneo. Bueno, estamos en otra época, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, entonces yo lo acomodo al tiempo que estamos. No existe voy eso. A interpretarlo, voy a hacerle cambios, voy a acomodarlo, voy a traer otra forma que sea menos nociva, voy a quitarle esta palabra, le voy a poner esta porque así es más asequible. Porque si no va a sonar muy agresivo. Más inclusivo a las personas. Sí. Pero si Dios le dice, mira, haz conforme al diseño. La palabra de Dios muestra el diseño de Dios, muestra el diseño del reino de Dios, muestra el diseño del poder de Dios para afectar la vida del hombre. Cuando tú cambias un diseño, ya no afecta la vida del hombre. Es como inocuo, algo que no produce nada, se vuelve como un placebo. Has cambiado el diseño, trastocaste, moviste, distorsionaste la palabra, entonces no guardaste el diseño, se vuelve un placebo, tú la lees, pero no afecta a tu vida, es inocuo para tu vida, no produce nada. Pero y no es que la palabra no ha sido eficaz, sino que tú cambiaste, cambiaste el diseño. Tú lo acomodaste, modificaste. Si quieres. Exacto. Dice, hazlo conforme, mantén el diseño de la palabra. Mantén el diseño de la palabra, léela tal cual está, ese es el diseño. No la cambies, no busques que sea inclusiva. En realidad no es la palabra la que tiene que acomodarse a nuestras vidas. No es Dios quien se acomoda a los tiempos. Somos nosotros acomodándonos a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir el mismo versículo que estábamos hablando, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Entonces la palabra de Dios sigue siendo eterna, sigue estando vigente. La Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la eternidad de Dios. Los tiempos no cambian la palabra de Dios, los tiempos seguirán pasando. Es más, Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Hoy está, mañana no sale, pasado mañana regresa. Es un círculo, lo que antes era retro hoy está de moda, lo que era moderno ya es anticuado y tal vez en algún momento regresará. Los discos de vinil no sirven para nada, compremos CDs modernos, ahora los más caros son los discos de vinil. Una vez todos más. Todos quieren tener tocadisco porque la pureza de la música, ese sonido un poco sucio de la música es lo que da el valor, es lo que da esa riqueza a la música. Entonces, guarda y haz conforme, no salgas del diseño. Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al diseño que yo te mostré. ¿Quieres que en tu vida prospere algo? ¿Quieres que te vaya bien? Hazlo conforme al diseño de la palabra. No cambies el diseño. Génesis dice, y dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer.
El diseño de Dios en el matrimonio fue su mujer, no fueron sus mujeres, su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está el diseño de Dios. La hemos cambiado, ahora nos gusta cambiar la historia, no es por incompatibilidad de caracteres, no porque yo me equivoqué, ahora quiero otra oportunidad. Cuando Dios fue claro en el diseño, cuando cambias el diseño, se vuelve un placebo, se vuelve ineficaz. Exacto, pierde la efectividad, es lo que iba a decir. Pierde la efectividad. Pierde la esencia, dejó de ser poderosa, y puedes declararla y confesarla, pero la cambiaste, la modificaste, no guardaste el diseño de Dios. Regresa a las sendas antiguas. Creo que eso está en Isaías, sí. O Jeremías. No, Isaías. Regresemos a las sendas antiguas. Sí. Regresa, y no antiguo porque sea viejo, antiguo porque fue el origen, el inicio, el principio de las cosas. Regresa porque ahí están las riquezas en Dios. Sí. El respeto, la honra. Papá y mamá, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Olvidamos esto y nos va mal. Sí. Vamos con el último punto. El siguiente bloque. El siguiente bloque dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dos palabras claves acá. Prosperar, y la siguiente palabra, el siguiente bloque es te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Prosperar, dice, porque entonces harás prosperar. Esta palabra prosperar no tiene nada que ver con el dinero que nosotros manejamos, y cuando escuchamos el término, mira, ha sido prosperado, y lo decimos porque tiene más plata, o tiene un carro, o tiene una casa. La palabra prosperidad bíblicamente significa aumento de las cosas, crecimiento de las cosas. Y no solamente estamos hablando de cosas materiales, a veces es la capacidad de pensamiento, la capacidad de desarrollarnos, ¿no? Es todo. En todo. Es crecimiento en todo. Eso significa prosperidad. Dios le dice a Abraham, te voy a hacer próspero. Literalmente te voy a aumentar en todo. En todo. Absolutamente en todo. Serás aumentado. Eso significa prosperidad. Y dice... estamos en el bloque 4. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿después de hacer qué? Cuando el bloque 1, nunca se aparte de tu boca, cuando medites. El número 3, cuando guardes y hagas conforme. Entonces harás prosperar. Serás aumentado en todas las áreas de tu vida. La economía también. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Habrá dinero? Sí. ¿Habrá paz? Sí. ¿Habrá sabiduría? Sí. ¿Habrá riqueza espiritual? Sí. ¿Habrá alegría? Sí. Todos los complementos y suplementos de tu vida serán aumentados. Amén. Y luego dice, y todo te saldrá bien. Ay, pastor, este es un punto que siempre he escuchado yo, aún creyentes, ¿no? Pero sí he orado, ¿no? Y lo he puesto en las manos de Dios, pero no me ha salido bien. Y realmente es porque no siguieron todos los pasos. No, solamente usaron un pedacito de la orden, ¿no? Entonces, ¿qué es que te salga bien? Este es un anhelo de todo ser humano, hacer las cosas y que le salgan bien. Salir bien, o que te saldrá bien, es que te saldrá con sabiduría, con entendimiento, con eficiencia, como un experto, con prudencia. Todo te saldrá bien, todo tendrá una excelencia en lo que haces. La excelencia no tiene nada que ver con los estándares del mundo, la excelencia tiene que ver con los estándares que Dios da a cada cosa. Es como pretender tener un estándar de matrimonio a nuestra manera. Los estándares los puso Dios. Por eso, son perfectos. Es como tratar de educar a nuestros hijos a nuestra manera. La educación la enseñó Dios, porque herencia del Señor son los hijos. Esos estándares son perfectos. Y cuando la Biblia dice, entonces todo te saldrá bien, todo te saldrá en la excelencia de Dios. En el nivel de Dios. En la excelencia en la que Dios estableció las cosas, en su origen, en lo que, en las mismas sustancias, en esa medida de perfección, te saldrán las cosas. Eso es maravilloso. Yo no quiero hacerlo en mi excelencia, en mi estándar, que puede ser mediocre, en el nivel humano, porque tal vez puedo fracasar. Pero si la Biblia me dice y todo me saldrá bien, significa todo tendrá la misma excelencia, el mismo nivel, el mismo estándar que Dios quiere para esas cosas. Exactamente. Hijos prosperados, familias prosperadas, una economía estable, matrimonios estables, seguros.
Esta es la excelencia de Dios, es en la esencia que Él desea en todo lo que nosotros vivimos, en espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo te saldrá bien. No es que todo te saldrá bien porque eres positivo o todo te saldrá bien porque solo das una declaración y una confesión de la Biblia cada mañana o buscas saber qué es lo que Dios te habla y abres la Biblia y pones el dedo para ver dónde Dios te habla. No se refiere a esto. No. Sigue los pasos que te enseña Josué 1 capítulo 8. Vuelvo a repetirte. Es que nunca se aparte de tu boca. Nunca es la palabra clave. El segundo bloque es meditarás en él siempre. La tercera palabra que tienes que, o el tercer bloque de palabras que tienes que recordar es guarda y haz conforme al diseño. Haz conforme al diseño. Y el último es las consecuencias de lo que sucederá. ¿Vas a prosperar? Dice, harás prosperar tu camino. Los pasos que das te llevarán a ti a ser próspero, aumentado. En otras palabras, Dios te dio el poder para que tú prosperes. Dios te dio la capacidad para que tú prosperes. Y a veces decimos, yo espero que Dios me prospere. Dios te dio las reglas y las herramientas para que tú prosperes. Si no prosperas no es porque Dios no quiere, es porque no sigues las reglas que Dios ya te dio. Exactamente, es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios, es la nuestra. No, Dios ya nos entregó las herramientas, nos dio los pasos. Exacto. No es el deseo de Dios. A veces oramos y decimos, Señor, cuando tú quieras me prosperas. Y bueno, puedes sentarte porque estas cosas no sucederán. Dios te dio los pasos claves. Dios te mostró cómo hacer próspera tu vida, tu familia, tu negocio, el lugar donde estás, las declaraciones de tus labios, cómo hacer próspero a tus hijos. Dice, y todo te saldrá en la misma excelencia, en el mismo nivel donde Dios quiere que sean las cosas. Ese es el lugar perfecto de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Recuerda, buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Si eres de lo que estás pidiendo, Señor, prospera mi vida. Señor, cuando me prosperas, lee la Biblia, cíñete al diseño, medita en ella de día y de noche y que nunca se aparte de tu boca. Regresa una y otra vez. Regresa una y otra vez en tu mente, en tu corazón, a repetir las promesas de Dios. Créala, guárdala, que nada contamine la palabra de Dios. No permitas que nadie infunda temor a tu vida o que alguien pueda introducir mentiras a tu vida o que alguien pueda engañarte de tal manera que empiezas a dudar de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a hacer una oración con nosotros. Si no conoces a Jesús, quieres conocer a Jesús, quieres tener una relación con Él, quieres nacer de nuevo, ven a Jesús. Ven a Jesús. Declara delante de Él tus errores y tus pecados. Decláralo. Arrepiéntete de ellos. Ven a Jesús. El Espíritu Santo está ahí en el lugar donde tú estás para tocar tu vida, para traer esa convicción que necesitas. En este momento Dios va a hacer que tú nazcas de nuevo, que tú puedas tener una naturaleza completamente diferente. Repite después de mí, por favor, si deseas hacerlo. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de mis pecados, de haberte ofendido, de haberte dado a la espalda, de haber destruido mi vida, de haber lastimado a otros. El día de hoy te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Perdóname, reconozco mis rebeliones delante de ti. A partir de hoy, quiero ser tu hijo, que tú seas mi Padre. Recibo tu perdón en mi vida. A partir de hoy, deseo servirte, que tú puedas guiarme, que tú puedas tomarme de la mano. A partir de hoy, deseo caminar contigo. En el nombre de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, permíteme orar por ti, por favor. Señor, yo oro por cada persona que hizo esta oración en este tiempo. Yo oro para que tú puedas tocar sus vidas, puedas sanarlos, puedas obrar en ellos, Señor, con tu poder. Trae convicción, Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. Señor, a los que están enfermos, los que sufren alguna enfermedad, sánalos en el nombre de Jesús.
Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no has cambiado. Que tu sanidad venga a sus vidas, a sus cuerpos, problemas mentales, sánalos en el nombre de Jesús. Depresiones, sana en el nombre de Jesús. Ansiedad, sana en el nombre de Jesús. Todas aquellas enfermedades psicosomáticas que pueden estar afectando en este tiempo a las personas sean sanadas en el nombre de Jesús. Señor, que tu poder sanador pueda venir sobre cada uno de ellos. Tú eres el mismo Dios que hace milagros. Tú eres un Dios de milagros. Trae respuestas. Haz milagros en la vida de cada uno de ellos, Señor. Opera milagros con tu poder. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. En el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, como siempre la has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.